El Imperio Romano, la Gran Muralla China, Egipto. Hoy repasamos 5 datos asombrosos sobre nuestra historia. Quédate con nosotros. El quinto seguro que no lo conocías. Empezamos. Primero, el Tratado de Versalles no fue la única causa de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Gran Guerra llegó a su fin en 1918, un suspiro colectivo de alivio recorrió el mundo. Todos anhelaban la paz, una paz duradera que pusiera fin a tanto sufrimiento. Pero, ¿a qué precio? En el majestuoso Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, los líderes mundiales se reunieron para sellar el destino de las naciones. Se firmó un tratado de paz, sí, pero entre sus cláusulas se escondía, silenciosa, la semilla de una futura catástrofe. Imaginen la escena. Alemania, derrotada y exhausta, es forzada a arrodillarse. Le obligan a firmar una confesión. La culpa total de la guerra era suya. Las reparaciones económicas impuestas eran astronómicas, una carga imposible de soportar para una nación ya en ruinas. Además de despojarla de territorios y colonias, la desarmaron y la humillaron ante la mirada del mundo entero. No era una paz negociada, era una sentencia. ¿Cuál fue el resultado? La economía alemana se hundió en un abismo. La hiperinflación convirtió el dinero en papel sin valor, el hambre se apoderó de las calles y una profunda sensación de desesperación y resentimiento envenenó el alma de la nación. Se sentían traicionados, no solo por sus enemigos, sino también por sus propios líderes. Era el caldo de cultivo perfecto para el extremismo. En ese vacío de esperanza, surgieron voces estridentes que prometían restaurar el orgullo perdido, vengar la humillación y devolver a Alemania su grandeza. Prometían pan, trabajo y sobre todo, honor. Entre todas esas voces, una resonó con más fuerza. Una que supo canalizar toda esa ira acumulada y dirigirla hacia un oscuro destino que cambiaría la historia para siempre. Mientras el mundo creía disfrutar de una paz segura, Alemania comenzaba a reconstruir su poderío militar. A pesar de las estrictas prohibiciones del tratado, encontraron la manera de entrenar pilotos en escuelas de aviación civil y de probar nuevos tanques disfrazados de tractores agrícolas. La paz de Versalles no era más que un frágil interludio, una simple pausa en un conflicto que nunca terminó realmente. Apenas 20 años después, esas heridas mal cerradas, infectadas por el rencor y la sed de revancha, volvieron a sangrar. El mundo se vio arrastrado a una nueva guerra, aún más destructiva y global que la anterior. La tragedia de Versalles nos enseña una lección crucial. Una paz impuesta, basada en la humillación y el castigo, nunca puede ser duradera. Es solo el prólogo de la siguiente guerra. Segundo, ¿sabías que el Imperio Romano nunca cayó oficialmente? De una pequeña ciudad nacida a orillas del río Tíber, surgió un poder destinado a moldear el mundo. Este no era un reino cualquiera, era Roma, un imperio que, con la fuerza de sus legiones y la sabiduría de sus leyes, grabó su nombre en la historia para siempre. Desde las arenas del Coliseo hasta los confines del mundo conocido, Roma impuso su idioma, su ley y una gloria que parecía eterna. Sus águilas surcaron desiertos y montañas, llevando consigo una civilización inigualable, pero también una ambición sin límites. El mundo temblaba ante su poder y grandeza. Durante siglos pareció que nada podría detener su avance. Sin embargo, la historia nos cuenta una historia de caída. Se nos dice que Roma, la ciudad eterna, finalmente sucumbió. Vemos imágenes de humo y fuego, de bárbaros a las puertas y de un imperio desmoronándose. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la verdad? El mundo creyó que Roma había desaparecido, que su luz se había extinguido para siempre. Pero en la oscuridad, una llama seguía ardiendo. Mientras Occidente se sumía en el caos, una nueva Roma florecía en Oriente, más brillante y esplendorosa que nunca. Esa nueva Roma era Constantinopla, la joya del Bósforo, el corazón del Imperio Bizantino. Durante 1000 años más, mientras Europa occidental luchaba por salir de la Edad Oscura, el verdadero legado de Roma continuaba vivo. Sus emperadores, herederos directos de Augusto y Trajano, gobernaban desde un trono de oro. Sus leyes, una evolución del derecho romano, seguían impartiendo justicia. Y su lengua, el griego, se mezclaba con el latín en los pasillos del poder y en los impresionantes mosaicos que adornaban sus iglesias. Bizancio no era un sucesor, era la continuación directa de Roma. Finalmente, en 1453, tras un asedio épico, los muros de Constantinopla también cayeron. Las llamas y el humo envolvieron la ciudad una vez más, y el último emperador romano desapareció luchando heroicamente entre sus soldados. Parecía el final definitivo, el último capítulo de una saga milenaria, pero ni siquiera entonces Roma murió del todo. La idea de Roma, su espíritu, es demasiado grande para desaparecer. Nunca cayó realmente. Simplemente cambió de rostro, se transformó y cruzó los siglos. Hoy su esencia vive en nuestras lenguas, en los cimientos de nuestras leyes y en la arquitectura de nuestras ciudades. Roma no es solo una ruina en Italia, es una idea inmortal que aún resuena en el corazón de nuestra civilización. Gracias por acompañarnos. Tercero, Cleopatra no era egipcia. Y ahora vamos a desvelar uno de los secretos mejor guardados del antiguo Egipto. Uno que podría cambiar todo lo que crees saber sobre su última y más famosa reina. Cuando piensas en Cleopatra, ¿qué te viene a la mente? Pirámides, el Nilo, jeroglíficos, ¿verdad?
Bueno, prepárate para una sorpresa. Cleopatra, la icónica faraona de Egipto, no era egipcia. Así es, has oído bien. A pesar de ser el símbolo por excelencia del poder egipcio, sus raíces eran en realidad griegas. ¿Cómo es posible? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, hasta la época de otro personaje legendario, Alejandro Magno. Tras sus impresionantes conquistas, uno de sus generales más leales, Ptolomeo, se quedó con el premio gordo, Egipto. Ptolomeo fundó una nueva dinastía, la dinastía tolemaica, que gobernaría Egipto durante casi 300 años. Y aunque vivían en Egipto y gobernaban como faraones, mantenían con orgullo su herencia y su idioma griego. De hecho, la mayoría de los ptolomeos ni siquiera se molestaron en aprender la lengua egipcia. Se consideraban griegos en una tierra de faraones. Y aquí es donde entra nuestra protagonista. Cleopatra VII Filopator, como era su nombre completo, fue la última gobernante de esta larga línea de sangre griega. Pero ella fue diferente. A diferencia de sus antepasados, Cleopatra rompió el molde. Aprendió el idioma, algo que casi ningún Ptolomeo había hecho antes, y se presentó ante su pueblo no solo como una reina, sino como la reencarnación de la diosa Isis. Esta habilidad para conectar con la gente, combinada con una inteligencia política, fue lo que la hizo tan poderosa. Su astucia la llevó a forjar alianzas cruciales con dos de los hombres más influyentes de Roma. Primero con Julio César, con quien tuvo un hijo Cesarión, y más tarde en una de las historias de amor más famosas de todos los tiempos con Marco Antonio. Su objetivo siempre fue claro: proteger la independencia de Egipto frente al poder insaciable de Roma. Aunque al final la historia tomó otro rumbo y Egipto se convirtió en una provincia romana tras su muerte, el legado de Cleopatra perdura. Fue una mujer de origen griego que se convirtió en la última y más egipcia de las faraonas, una estratega brillante y una líder que luchó hasta el final por su reino. Así que la próxima vez que veas una película o leas un libro sobre Cleopatra, recuerda la fascinante complejidad de su identidad. Una reina griega en el corazón de Egipto cuyo nombre sigue resonando a través de los siglos. ¿Te ha sorprendido esta historia? Déjame saber en los comentarios qué otro mito histórico te gustaría que desmintiera. Cuarto, la Gran Muralla China no es una única y larga muralla. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una estructura tan masiva como la Gran Muralla China llegó a existir? Acompáñame en un viaje a través del tiempo. Imagina un vasto territorio de montañas. Hace más de 2000 años, un imperio en expansión decidió proteger sus fronteras. El sonido de martillos y herramientas de piedra resuena mientras los obreros comienzan a levantar las primeras murallas. Contrario a lo que muchos piensan, la Gran Muralla no es una sola estructura continua, sino un complejo sistema de murallas construido a lo largo de los siglos. Desde la dinastía Qin hasta la Ming, cada reinado dejó su huella, adaptando y fortaleciendo el diseño según las necesidades de la época. A medida que las amenazas de invasión aumentaban, la muralla se transformó en un poderoso símbolo de resistencia. Visualiza a los soldados, vestidos con sus armaduras, vigilando el horizonte desde lo alto de las torres, listos para defender su hogar a cualquier costo. Pero el enemigo no siempre fue humano. La Gran Muralla ha luchado una batalla silenciosa contra la naturaleza misma. Ha resistido tormentas, descielos y el tiempo. Algunas partes han sucumbido a la erosión. Muchas otras permanecen intactas, testamentos de piedra de una increíble resistencia. Fue durante la dinastía Ming cuando la muralla alcanzó su máxima expansión. Trabajadores y soldados se unieron en un esfuerzo monumental para construir murallas más altas y robustas, con imponentes torres de vigilancia y puertas fortificadas, todo para repeler los ataques de los mongoles. Hoy en día, la Gran Muralla China es uno de los destinos turísticos más icónicos del planeta. Miles de visitantes de todo el mundo caminan sobre sus antiguas piedras, maravillados por la magnificencia de una obra que desafía nuestra comprensión del tiempo y el esfuerzo humano. ¿Sabías que existe una leyenda? Se cuenta que la muralla era tan extensa que los antiguos enemigos, al verla desde las alturas, no podían creer que una sola nación pudiera crear algo tan colosal. Era como si fuera una barrera natural, casi invisible por su integración con el paisaje. Afortunadamente, en la actualidad, esfuerzos internacionales se dedican a preservar este tesoro de la humanidad. Se están restaurando las secciones más dañadas para proteger este símbolo universal de la historia y la perseverancia. Es un legado que nos recuerda lo que somos capaces de lograr. Quinto, Napoleón no murió en batalla. Falleció exiliado en la isla de Santa Elena, probablemente por cáncer de estómago. Todos conocemos a Napoleón Bonaparte como el genio militar que conquistó Europa, el estratega imparable que redefinió el mapa del mundo a su antojo. Sus victorias en Austerlitz, Jena o Wagram son legendarias. Nos imaginamos un final épico para un hombre así, ¿verdad? Quizá cayendo heroicamente en el fragor de la batalla, liderando una última carga de caballería. Pero la realidad, amigos, fue mucho más silenciosa y para él seguramente mucho más cruel. Después de la derrota definitiva en Waterloo, los vencedores no sabían qué hacer con él. Era demasiado peligroso, demasiado carismático para dejarlo en Europa. La solución: desterrarlo al lugar más remoto que pudieron encontrar, una pequeña y rocosa isla en medio del Atlántico Sur llamada Santa Elena.
Imaginen el shock. Pasar de ser el emperador de casi toda Europa a un prisionero en una mota de tierra, a miles de kilómetros de todo lo que conocía. La vida en Santa Elena fue una lenta agonía. Estaba bajo vigilancia constante, con soldados británicos observando cada uno de sus movimientos. Sus días de gloria se convirtieron en una rutina monótona de paseos cortos, dictar sus memorias y jugar a las cartas. El clima húmedo y ventoso de la isla no ayudaba, y su salud, tanto física como mental, comenzó a deteriorarse visiblemente. El águila, como lo llamaban, estaba enjaulada y sus alas se atrofiaban día a día. Finalmente, el 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió. Tenía solo 51 años. La autopsia oficial determinó que la causa fue un cáncer de estómago muy avanzado, una enfermedad que también había afectado a su padre. Sin embargo, como ocurre con las grandes figuras, la controversia no tardó en aparecer. Durante décadas, incluso siglos, circularon teorías que sugerían que había sido envenenado lentamente con arsénico. Análisis posteriores a mechones de su cabello mostraron altos niveles de esta sustancia, aunque esto también podría explicarse por otros factores ambientales de la época. Así que no, Napoleón no murió en el campo de batalla, rodeado del estruendo de los cañones y el olor a pólvora. Su fin llegó en una cama, en una casa húmeda en el fin del mundo, consumido por la enfermedad y quizás por la nostalgia de un imperio perdido. Pero aunque su cuerpo quedó atrapado en esa isla, su leyenda logró escapar. Cruzó el océano y los siglos para convertirse en el mito que conocemos hoy. Una historia fascinante, ¿no creen? Si te ha gustado este viaje a los últimos días de Napoleón, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.